El rincón del alma de Pablo Iglesias, ser padre, la familia, compensa las miserias de la política. Ser padre es lo mejor que a alguien le puede ocurrir, ser padre o ser madre, porque yo creo que hasta que no lo eres no te das cuenta de que se puede querer a alguien de esa manera. O sea, eso antes de ser padre te lo dicen y te lo imaginas, pero no lo vives. A las hijas, a los hijos se les quiere como no se quiere a ningún otro ser humano, y eso es de las cosas más maravillosas del mundo. Te hace vulnerable también. Yo no le recomendaría a nadie que hiciera política en un contexto de lobos como el actual que fuera vulnerable. Cuando tienes hijos te haces vulnerable y eso es así, pero también la belleza de la vida son esas vulnerabilidades. O sea que es usted más feliz sin poder que con poder. Pero mucho más, mucho más. A mí no me han dado la oportunidad de disfrutar de las mieles del poder. A lo mejor existen y puedo entender o puedo imaginar esa relación que tiene alguna gente como los cocainómanos, ¿no? Con la cocaína, que algo que les hace daño y sin embargo no pueden parar de tenerlo. Eso lo he visto con mucha gente en la política, cocainómanos de la política. A mí es que no me han permitido disfrutar de nada. O sea, yo ahora soy mucho más feliz que cuando tenía toda esa carga de responsabilidad, que claro que se viven cosas interesantes y se aprende mucho, pero lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie. Pero podemos decir que usted estaba enganchado a la política, de hecho no en primera línea ahora, pero sigue vinculado a la política. ¿Llegó a llorar cuando dejó de ser vicepresidente o cuando perdió en Madrid y se tuvo que marchar? Al contrario, yo eso lo cuento en el libro. Ahí fue una liberación a muchísimos niveles. Yo durante muchos años era consciente de que tenía que estar y afrontaba, digamos, con ilusión y con convicción todos los retos que ocurrían, pero casi desde el principio, y eso se cuenta ahí de una manera clarísima, en verdades a la cara, digamos, no era una opción de la felicidad, y cuando tuve la oportunidad de salir, y digo la oportunidad cuando era evidente que era mejor que yo saliera, cuando era evidente que era mucho más útil para el proyecto político que siguieran al frente otras compañeras, eso para mí en lo personal fue una felicidad inmensa. La noche esa que llegué a casa después de haberme abrazado con los compañeros, fueron momentos muy emotivos, pero yo estaba feliz. O sea, recuerdo al día siguiente cuando me levanté pesaba 20 kilos menos, o sea, como empezar a concebir nuevos proyectos, y o sea, para mí eso ha sido maravilloso. Oiga, le pilla lejos aquello de a mí que me den un telediario y el CNI. ¿Se arrepiente de haberlo dicho? El CNI, la verdad es que en mi experiencia que estuve allí, en las reuniones a las que yo iba, o sea, no se contó nada que yo dijera, wow, de qué secretos de Estado me he enterado. A lo mejor había otros espacios en los que sí se contaban, pero las que yo fui, la verdad es que se podían haber televisado y eso no hubiera generado ningún titular. La reflexión sobre los medios la sigo manteniendo y la hacemos aquí en la base. Los poderes mediáticos son actores políticos. Yo siempre digo que es mucho más jefe de la derecha Vicente Vallés que lo que pudo ser Casado o lo que pueda ser ahora Feijóo. Lo que era Casado... Yo tengo que defender a mis compañeros de la prensa, todos los que ha nombrado, y de hecho rompo una lanza en su favor, aunque usted estratégicamente me va colocando nombres a lo largo de la entrevista. Yo lo entiendo, pero usted entiéndame a mí. Lógicamente. Yo siempre he dicho más verdades de las que son habituales en un político. Y ahora ya como, ¿por qué me voy a callar? Entonces, lo pienso así. Creo que lo que representaba Casado se vio en 48 horas en los que la derecha mediática le reventaron y acabaron defenestrándole de manera literal. Y yo creo que ahí se demostró quién manda en la política. ¿Quién manda más en la derecha política? ¿Feijóo, Ayuso, Casado o Herrera, Vicente Vallés, Ferreras? Esto no se ve. ¿Y en la izquierda? Nunca. El problema es que hay mucha menos izquierda mediática que derecha mediática. Y yo eso lo he vivido como figura política que tenía la sensación de que a nosotros nos daban por todos los lados. Entonces, yo sé que esto es
enormemente polémico, pero creo que mucha gente cuando lo escucha dice, pues claro que manda mucho más el que dirige un telediario que cualquier diputado, que cualquier ministro. O sea, lo que se ha visto en estos últimos tiempos, se vio con Pedro Sánchez, con el envío de armas a Ucrania, es que 2, 3, 4, 5 días de presión mediática no los aguanta nadie. Hay quien dice que su declive empezó cuando se compró el chalet de Galapagar, La Navata, ¿no? ¿Lo cree usted? Yo creo que empezó desde el momento en que obtuvimos 5 eurodiputados en las elecciones europeas. Creo que ahí empezó una estrategia, al principio más torpe, más ambivalente y más errática, de acoso y derribo, en el que se ha utilizado absolutamente todo. O sea, lo que se ha hecho contra nosotros y contra mí ha superado, digamos, todos los límites. Es decir, que a alguien le ataquen por comprarse con su dinero, con una hipoteca, una vivienda, es algo que no se había visto en España. A mí hay una cosa que me sorprende de mí, y es que... Pero no lo atacaban por eso, Pablo. Sí, a mí me han atacado. Le atacaban porque usted defendía políticamente lo contrario, es decir, se identificaba con su vida en Vallecas. Sí. No era por comprárselo con una hipoteca, lo que todo el mundo tiene derecho en un país democrático y libre como este. A nosotros nos han atacado por una cosa y por su contraria, y se ha hecho de todo, pero en este caso es verdad. Yo era muy feliz viviendo donde vivía. El problema es que llegó un momento en el que yo no podía permitirme ir con mis hijos a un parque público sin guardaespaldas.